Si todos tenemos allí la Constitución, hermanos, nuestra Constitución de esta iglesia, la cual hemos repartido a cada uno de ustedes para que la puedan tener en este tiempo a la hora de estudiarla, para que podamos seguir la lectura de lo que estamos tratando de comprender, aquello que conforma el comportamiento, nuestra vida y el gobierno dentro de la iglesia, nuestra iglesia local, contenida dentro de este documento, para poder guardar la paz, la unidad y el buen funcionamiento de la iglesia de Cristo dentro de nosotros, en medio de nosotros. Estamos a punto de terminar el artículo 5, que nos habla acerca de los miembros de esta congregación. Y estamos en esta sección 5, que es la última sección de este artículo 5, hablando acerca de los miembros, que se titula La terminación del estado de miembro. La terminación del estado de miembro. Abran por favor sus Biblias en Filipenses capítulo 4, versículo 3. Y quisiera tomar este versículo como punto de partida en algo que quisiera que meditemos antes de comenzar a abordar esta sesión 5, la terminación del estado de miembros. Filipenses capítulo 4, versículo 3, sabemos nosotros el problema que hubo en esta iglesia con aquellas dos mujeres, dos fundadoras de la iglesia de Filipo, Evodia y Síntique, donde estas hermanas estaban pensando diferente, estas hermanas estaban teniendo conflicto entre ellas. Y Pablo habla acerca de algunas personas que están allí, que también combatieron juntamente con él en el Evangelio, junto con estas mujeres. Y dice en el versículo 3 de ese capítulo 4 de Filipenses: Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también. Y ahora él dice: y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. O cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo se está refiriendo aquí a colaboradores suyos, como aquellos que han trabajado a su lado, como aquellos que han estado combatiendo por el Evangelio, pero también los identifica a ellos como aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Qué es este libro de la vida que se refiere aquí Pablo? Se refiere a él como el libro de la vida. Y hermanos, siempre que la Biblia se refiera a este libro, de manera directa o de manera indirecta, nos habla que este libro le pertenece a Dios. Ese es el entender. Que el que registra a las personas en este libro es Dios. A Él le compete. Es su autoridad. Es de su propiedad este libro. Y no hay un libro que registre a las personas más importante en el que a todos nos urja estar escritos que en este libro de la vida. Este es el libro más importante que existe en el mundo, en el que necesitamos que aparezcan nuestros nombres urgentemente inscritos allí. Es de vital importancia. Es más, este es un asunto de vida o muerte. ¿Por qué es un asunto de vida o muerte? Porque la Biblia identifica a este libro precisamente como el libro de la vida. Es decir, como un registro de los nombres de aquellos que tienen la salvación eterna. De la misma manera, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, se refiere al libro de la vida en el cual se encuentran los nombres de los creyentes en el Señor. Allí dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí se refiere al que venciere. Estos son aquellos que vencen la prueba, que viven venciendo la prueba en la vida terrenal. A eso se refiere a los que vencieren, demostrando que su salvación es precisamente genuina y que realmente sus nombres están escritos en ese libro. Este versículo también deja claro que una vez que un nombre está escrito en el libro de la vida, Jesús promete que nunca lo borrará, comprobando a la misma vez, hermanos, la doctrina de la seguridad eterna de la salvación.
Por otra parte, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, revela el destino de aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Dice así: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, ¿será importante que mi nombre esté escrito en ese libro? En Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27, hablando de la nueva Jerusalén, dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuándo se ha escrito el nombre de una persona en este libro de la vida del Cordero? ¿Cuándo? ¿En qué momento? En Apocalipsis 17:8 dice: los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. El nombre de aquellos, o los nombres de aquellos que aceptan al anticristo, esto es una evidencia que no se encuentran sus nombres en el libro de la vida. Y los nombres que están en el libro de la vida fueron escritos allí antes de la fundación del mundo, como no fueron escritos aquellos que no pertenecen a este libro también antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, esto nos enseña tanto la seguridad eterna también como la elección de Dios. Porque es desde antes de la fundación de todas las cosas que los libros fueron o no fueron escritos en ese libro. Claro que esto del libro no es algo literal, ¿verdad? Muchos de nosotros sabemos eso. No es que Dios tenga un libro, no es que literalmente Dios tenga un libro donde Él lleve el registro, porque Dios no necesita un libro. Dios no necesita ir al libro a ver quién y quién no está escrito en ese libro. Habla acerca de la mente de Dios, habla acerca de la obra de Dios, de la inclusión de Dios en quienes son salvos y quién no. Y Dios conoce a cada uno de ellos. No necesita de un libro, pero para que nosotros entendamos esto, Dios nos da en su palabra este ejemplo. El libro de la vida del Cordero nos habla de los nombres de todos aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero, porque se refiere también a este libro de la vida como el libro de la vida del Cordero. Del Cordero. Se refiere a aquellos que fueron lavados en la sangre del Cordero. El Cordero que ha sido inmolado desde la creación del mundo, Él tiene un libro en el que están escritos todos los que han sido redimidos por su sacrificio. Esos son los que entrarán en la ciudad santa, la nueva Jerusalén, y son ellos los que vivirán para siempre en el cielo con Dios, ya que su libro de la vida es en donde se registra a todos los que tienen vida eterna por medio precisamente del Cordero. Es increíble, hermanos, ver la cantidad de escritura que nos habla acerca del libro de la vida. En el Antiguo Testamento hay muchos pasajes que nos hablan acerca de este libro de la vida, así como en el Nuevo Testamento también hay muchísimos pasajes. Al estar considerando esto, me he asombrado de ver cómo Dios, desde el principio del Antiguo Testamento, Dios viene hablando acerca de este libro. Hablando acerca de nombres que están o no están escritos en un libro. Una vez que Dios nos salva, una vez que Dios a través de su Espíritu nos comunica que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, porque nuestros nombres ya están escritos allí desde la eternidad, a partir de que Dios viene y nos comunica que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, una vez que Dios nos une a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, como dice en Hebreos 12:23, ¿qué es lo que hace Dios a continuación? Dios nos guía a una iglesia. Cristo nos guía a una iglesia local. Es el paso a continuación después de que Él nos da a saber que nuestros nombres están escritos en su libro de la vida. Una vez que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, ahora es de suma importancia que nuestro nombre ahora sea escrito en un registro de una iglesia, de una membresía, de una iglesia local. Y allí es donde nos guía Cristo. A ser parte activa de una iglesia local y que nuestro nombre esté escrito allí, dando a entender que soy parte del cuerpo de esa iglesia local. Y vengo a ser parte de una iglesia local porque primeramente he venido a ser parte de la iglesia universal de Jesucristo.
Mi nombre viene a ser escrito en el registro de una iglesia local porque ya ha sido escrito primeramente en el libro de la vida del Cordero. Es verdad que hay millones de casos de personas que sus nombres están escritos, están registrados en la membresía de una iglesia local sin que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Hay muchos casos así. Muchas personas que son miembros de una iglesia, pero no son miembros, no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero eso es otro caso. Pregunta, hermanos, una vez que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, en el libro de la vida del Cordero, en el libro donde Dios registra a los que Él les ha dado vida, una vez que eso sucede, ¿el nombre de alguno de ellos puede ser borrado de allí? No, ¿verdad que no? Absolutamente no. Ya lo leímos antes en Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Una vez que un nombre está escrito en el libro de la vida, Jesús promete que nunca, jamás su nombre será borrado de ese libro. Pregunto de nuevo. Una vez que nuestros nombres han sido escritos de manera oficial en el registro de una iglesia local, ¿puede llegar algún momento ser borrado de allí? Es decir, ¿puede un miembro de una iglesia local dejar de ser miembro de esa iglesia y terminar su membresía? Sí, ¿verdad? Absolutamente sí. Por supuesto que sí. ¿Y cómo son las maneras, hermanos? ¿Cómo son los términos, motivos que un miembro de esta iglesia local puede dejar de serlo? Esto es lo que vamos a estar considerando entonces en el tiempo, en esta mañana. ¿Qué dice la constitución de esta iglesia local en cuanto a la terminación del estado de miembro de la membresía? Leemos allí en esa sección 5 que nos dice en el párrafo A las maneras de terminación de la membresía de un miembro de esta iglesia local. El primer motivo que nos da nuestra Constitución es por la muerte. Por la muerte. Dice el documento, cuando un miembro de la iglesia fallece, su nombre será quitado del registro de miembros. Y eso es algo lógico, ¿verdad? Es algo lógico. Porque esa persona, una vez que parte de este mundo, no solamente ya no hace parte de esta iglesia local, sino de ninguna entidad en este mundo. Ya no está en este mundo, ya no pertenece a este mundo, sino que, como dice Hebreos 12:23, ese creyente ahora hace parte de los espíritus de los justos hechos perfectos en los cielos. Él ya ha partido de la presencia de Cristo, ya no pertenece a esta iglesia local, por lo tanto su nombre es retirado del registro de los miembros de la iglesia. Eso es algo normal. Algo similar pasa con cada uno de nosotros al nacer como personas físicas en una sociedad. Se nos registra, ¿a dónde? En un libro de registros de las personas físicas, ¿verdad? Así se llama. Un libro donde se registran a las personas que nacen, que vienen a ser parte de ese pueblo, de esa ciudad, de esa nación. ¿Y qué pasa cuando uno muere? Hermanos, se borra nuestro nombre de ese registro. Se borra nuestro nombre de ese registro de personas vivas. Porque ese es un registro de personas vivas y no hay necesidad que siga su nombre allí. ¿Por qué? Porque esa persona ya no está viva, esa persona está muerta. La muerte es el primer motivo para la terminación del estado de miembro. Cuando un miembro de la iglesia fallece, su nombre será quitado entonces del registro de la iglesia, de la membresía. Ese es el primer motivo. El segundo motivo, nos dice el documento, es por transferencia. Dice el documento, cuando así se pida, los ancianos pueden conceder a un miembro con buen testimonio, eso es importante, una carta de recomendación a otra iglesia. Como nosotros vemos en muchos casos en las Escrituras, como por ejemplo en Hechos capítulo 18, versículo 27, aquel caso de Apolos,
leemos lo siguiente: Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo que concierne al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Priscila y Aquila habían contado a Apolos acerca del crecimiento espiritual de la iglesia de Corinto. Algo pudo haber pasado así mientras le instruían a él en este camino. Junto con otros creyentes de Éfeso, quizás le animaron a Apolos a que visitase esa iglesia que está en Acaya, que se encuentra en Corinto. Incluso pidieron a los creyentes de Corintios que recibieran a Apolos como un hermano en Cristo, como un hermano que da un buen testimonio, que un hermano que está en la sana doctrina, que está caminando por fe, etc. Así que vemos como las cartas de recomendación entre las iglesias, porque le escribieron a esta iglesia, como leímos, era algo corriente, era algo que se necesitaba hacer, para que aquellos hermanos que recibieran a esta persona tuviesen un buen testimonio de alguna autoridad que avalara la fe, la conducta y el buen testimonio de esa persona. Era algo normal. Se puede dar el caso de un hermano también, otro modo de traslado, a otra región, porque este hermano se trasladó a otra región a vivir. Esto es algo que ya vimos en un principio. Por algún motivo, por X motivo, ese hermano se traslada a otra ciudad, busca una iglesia local, y entonces nuestra iglesia, los pastores, le dan una carta de recomendación siempre y cuando este hermano está andando, ¿verdad?, dando un buen testimonio. ¿Qué es una carta de recomendación? Pero déjame decirte otro motivo primeramente, que también puede ser válido. Quizás un hermano quiere dejar esta iglesia, y el motivo por el cual él quiere dejar esta iglesia es por un motivo doctrinal. Esa persona tiene un buen testimonio en la iglesia, tiene una buena conducta en la iglesia, es una persona piadosa dentro de la iglesia, activa en la iglesia, pero resulta que esa persona ya no está viendo las cosas como la veía antes. Tiene ahora otras ideas. Esa persona tiene otras convicciones. Y de manera ordenada, ella pide a la iglesia una carta de recomendación, y esa persona, andando como está andando, los pastores le dan una carta de recomendación por causa de su buen testimonio que él llevará a esa otra iglesia donde se dará de alta como miembro. Pregunto, ¿qué es una carta de recomendación? Una carta de recomendación es un documento en el que el escritor evalúa de forma escrita la vida actual y testimonio de una persona. Recomendar a una persona, hermanos, es algo muy serio. Es algo muy serio. Aún en el mundo, por experiencia, nosotros muchas veces no nos animamos a recomendar a alguien a algún trabajo, a alguna obra, alguna tarea, porque nosotros tememos que esa persona nos defraude, ¿verdad? Porque el testimonio que pueda dar no esté de acuerdo con el testimonio que yo estoy dando acerca de ella. Recomendar a una persona es algo muy serio. Es algo muy serio porque se intenta dar fe de sus buenas costumbres, y más cuando se trata, hermanos, de temas religiosos. Más cuando se trata de temas del corazón, de la conducta, de la integridad de una persona. Por ello, cuando se necesita dar buenas referencias de alguien, de una congregación, se debe emitir una carta de recomendación de parte de los pastores. Se trata de un documento que lleva a cabo un pastor o pastores de una congregación para poder testificar que uno de sus hermanos de la iglesia tiene un buen comportamiento o no lo tiene.
o no lo tiene. Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses escribió en el capítulo 3, versículo 6, pero os ordeno, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. El versículo 11, Pablo dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Hermanos, ¿cómo nosotros podríamos recomendar a hermanos que andan desordenadamente? ¿Cómo podríamos? Que no andan conforme a la enseñanza que recibimos de la palabra de Dios. Pablo, cuando les escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, versículo 14, Pablo ya da nombres. Él ya da nombres y no recomienda allí a un tal Alejandro por su mal testimonio. Él dijo, Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y le dice a Timoteo, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. La principal función de una carta de recomendación cristiana radica cuando un miembro de una congregación quiere trasladarse a otra congregación. Allí es donde se aplica esto de la carta de recomendación. En tal sentido, esta carta es un documento muy importante para las iglesias porque le ayuda a dar a conocer si esa persona anda ordenadamente en la iglesia, en la familia, en el trabajo, si es o no una persona que anda sujeta a la iglesia o es una persona que va libre por ahí en su vida tomando decisiones por sí misma sin contar con la iglesia. En una carta de recomendación debería dar fe si esa persona tiene una vida piadosa, si tiene una vida de santidad, si es seria en su compromiso con la iglesia y, por supuesto, si es amante y obediente de la palabra de Dios. Una carta de recomendación es algo serio. Un miembro que no ande conforme a estas cosas, probablemente ese hermano esté desordenado en su vida, en su manera de actuar, en su vivir en la iglesia. Y si insiste en andar desordenadamente y las cosas en esa iglesia funcionan de manera bíblica y los tratos son bíblicamente y funcionan bien, ese miembro con seguridad estará bajo disciplina. Estará en esa condición de disciplina si él anda desordenadamente. Y si está bajo disciplina, nos dice el documento, no se podrá dar ninguna carta de recomendación a un miembro que esté bajo la disciplina correctiva. Y esto de la disciplina correctiva ya lo vamos a tratar en el siguiente artículo donde se habla más profundamente acerca de la disciplina en la iglesia. Sigue diciendo el documento, y los ancianos también pueden rehusar conceder una carta de transferencia a cualquier iglesia que en su juicio sea desleal a la fe que ha sido una vez dada a los santos, como dice en Judas 3, o que no ejecute un cuidado piadoso sobre sus miembros. Una cosa es una carta de recomendación y otra cosa es la carta de transferencia. ¿Qué es una carta de transferencia? Una carta de transferencia es una carta que de manera formal reconoce así entonces, después de todo el procedimiento, el traslado de ese miembro de esta iglesia hacia la otra iglesia. Ya es una carta formal, donde se efectúa allí formalmente que esa persona ya no pertenece a esta iglesia, sino que ahora pertenece a aquella otra iglesia. Pero aquí hay un punto, los ancianos pueden rehusar dar esta carta de transferencia a cualquier iglesia que los pastores consideren a su sano juicio que es una iglesia que no ande conforme a la fe. Pero ¿qué pasa si esta iglesia no está de acuerdo con la piedad de esa iglesia a la que se traslada su miembro? ¿Qué pasa si para esta iglesia local, en su juicio, considera que esa otra iglesia es desleal a la fe de los santos? ¿Qué significa ser desleal a la fe de los santos? Es decir, desleal al cuerpo, hermanos, de doctrinas cristianas.
Se trata de una deslealtad al mismo Evangelio de Jesucristo. La fe tiene que ver con lo que se ha entregado a la comunidad de los santos, y Judas aquí describe en este versículo 3 acerca de la fe que se les entregó a los santos de una vez por todas. Y los santos son los miembros de la iglesia. Ellos han recibido la revelación de Dios, les ha sido confiada la palabra de Dios, y resulta ahora que el miembro quiere ser parte de una iglesia que es desleal a esta fe. Y los pastores creen que esa nueva iglesia no será beneficiosa para el crecimiento espiritual y personal de ese miembro, y por lo tanto no ejecutará un cuidado piadoso sobre los miembros y sobre ese miembros en esa iglesia. En este caso, los pastores no están obligados a dar la carta de transferencia. ¿Y de dónde sale, hermanos, una decisión así de parte de los pastores? ¿Es pura y exclusivamente por hacer la vida imposible a ese miembro? ¿O no darle de manera formal su traslado a la otra iglesia? ¿De dónde sale una decisión así de parte de los pastores? Una decisión así, hermanos, sale de un profundo cuidado. Sale de un profundo cuidado, de un instinto de protección. ¿Por qué? Porque el sentir de un pastor piadoso es estar velando siempre por el cuidado de las almas de los miembros de su iglesia. Y cuando él ve que ese hermano se quiere trasladar hacia una iglesia donde no tienen las doctrinas correctas, donde la vida de piedad no es la vida correcta, ellos se pueden oponer en darle la transferencia en este caso. Porque ese pastor vela por su alma y no quiere que sea parte de una iglesia desleal al Evangelio. Hemos visto, hermano, que la terminación del estado de miembro puede darse primero por la muerte o por transferencia o traslado, y en tercer lugar puede darse también por renuncia. Y esto es muy importante. Es muy importante esto. Dice el documento: así como se entra en el estado de miembro de esta iglesia bautista reformada por un acuerdo entre dos partes, por un compromiso voluntario de parte del solicitante y por una aceptación de parte de la iglesia, que se expresa en términos de los procedimientos descritos en la sección 3 de este artículo. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, yo se lo puedo decir. Que se habló acerca de un examen pastoral, de una investigación pastoral y del consejo de la congregación. ¿Se acuerdan? Cuando un miembro va a ser miembro de esta iglesia, esto tiene que darse. Pero es de una forma conjunta, tanto esa persona que quiere ser miembro como de la iglesia. Se investiga, se pregunta, se envían cartas, se da a conocer el testimonio de esa persona, se evalúa la fe de esa persona, las creencias de esas personas, de esa persona, se le comparte nuestra confesión de fe, lo que nosotros creemos, nuestra constitución. Todo eso es una evaluación en dos partes, entre la persona y la iglesia. De esa manera se hace. Se entra en el estado de miembro de esta iglesia bautista reformada por un acuerdo entre dos partes. Entonces, por lo tanto, los miembros no pueden terminar su estado de membresía de manera unilateral bajo todas las circunstancias. Así como fue en dos partes, el inicio, la membresía, así cuando se termine la membresía, cuando se renuncia a esa persona a la membresía, también debe ser de la misma manera. Esto es un asunto que se debe tratar con orden y junto con la iglesia, es decir, en comunicación con los pastores. Es tratando el asunto, es haciéndolo de manera legal, sincera, cuidadosamente, de manera privada, pero con los pastores. No tomando uno la decisión de manera aislada. Me marcho de la iglesia, presento la renuncia y adiós, hasta luego. No, así no fue en el principio. Así no debe ser tampoco en el final, si hay un final. No se debe tomar una decisión de manera aislada. Los miembros no pueden terminar su estado de miembro de manera unilateral. Eso no es sano, hermanos, ni para el miembro ni para el cuerpo de Cristo. Si la persona que tiene intención de renunciar a su membresía, si esa persona es un miembro maduro, si esa persona es un miembro que ama a Jesucristo, si esa persona es un miembro que ama a la iglesia de Jesucristo, él va a conducirse con transparencia, con verdad, con sinceridad y con temor.
y no hará otra cosa que tratar su asunto con sus pastores, a los cuales él ama y respeta. Esto es muy importante. Porque esta es la manera que tenemos que hacerlo con orden. No se te critica, no se te juzga los motivos. Son las maneras en que se hace esto, para poder cuidar el cuerpo de Cristo, los miembros de la iglesia y el testimonio de la iglesia de Jesucristo. Se tiene que hacer de manera conjunta, con los pastores, de manera legal, privada, ordenada, en amor y en respeto. Sigue diciendo nuestra Constitución. Generalmente, un miembro puede renunciar voluntariamente a su estado de miembro en esta iglesia local, reformada. No hay ningún problema. En tal caso, el miembro debe consultarlo con los pastores primero. Sin embargo, una renuncia ofrecida por una persona culpable de un pecado que justifica una disciplina correctiva será considerada como no válida. Y la iglesia puede proceder a la censura pública, la suspensión de privilegios, a la excomulgación de acuerdo con los procedimientos delineados en el artículo 6, que lo veremos más adelante, que habla acerca de las disciplinas. Hermanos, ¿se puede dar el caso? Primero estamos hablando cómo se debe hacer. De manera ordenada, de manera privada, de manera sincera y con respeto y amor. Pero se puede dar el caso contrario, de personas que están bajo disciplina correctiva, porque esas personas están precisamente en pecado, y la persona, como no está dispuesta a reconocer, no está dispuesta a confesar, ni a arrepentirse, ni mucho menos enmendar el mal comportamiento, de manera orgullosa, esa persona va y presenta la membresía y me voy de aquí. Una persona que está en pecado, que está en corrección y que no admite. Y por su orgullo viene y presenta la renuncia a la membresía. En este caso, ¿qué hará la iglesia? El documento lo dice, una persona culpable de un pecado que justifica una disciplina correctiva será considerada como no válida y la iglesia puede proceder a la censura pública, la suspensión de privilegios o la excomulgación. ¿Qué es la censura pública? Para dar algunos pincelazos simplemente, porque esto lo veremos más profundamente en el siguiente artículo. La censura pública es la disciplina ya no privada. Ya no es de manera privada, ya no es ese trato de búsqueda de los pastores de manera privada, traer a ese hermano a la cordura, al arrepentimiento y al orden. Sino que esa censura pública ya no es privada, sino que se comunica a la iglesia toda la condición de este miembro. Pasa a ser conocido su caso en la iglesia. También la suspensión de privilegios. Es decir, se le retira la participación de la Cena del Señor, se le priva de orar en la iglesia públicamente, etcétera, etcétera. Lo veremos más adelante. O incluso la excomulgación. Así que la persona, que eso es algo que también veremos más adelante. Así que la persona presentando la renuncia en su membresía, en ese estado de dureza de corazón, en ese estado de falta de arrepentimiento, en ese estado de pecado, lo único que consigue entonces, a medida que va el proceso de cómo se trata esto, es el empeoramiento de su situación. Eso es lo único que consigue. Y es empeorar su situación ante los pastores, ante los hermanos, ante la iglesia y, por supuesto, ante Dios. ¿Y qué hace ese miembro en ese estado? Cuando está en ese estado, la situación ya llega a ese nivel. ¿Qué hace ese miembro en ese estado? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué hace? Se va. O no se va y empieza a defender. Intentar convencer a los demás hermanos que les está mal que hacen la razón. Bueno, esa es una de las obras que puede hacer una persona en su malicia, al no estar aceptando la disciplina y la autoridad de los pastores y la vida que lleva la iglesia. Pero yo tenía otra cosa en mente, que es lo que nos da el punto número 4, uno de los puntos allí en el 4. ¿Qué hace este miembro en ese estado? Seguramente comienza a dejar de congregarse. Comienza a dejar de faltar a la iglesia. Porque él ya no está cómodo allí.
¿Por qué? Porque se le ha censurado públicamente, se le ha quitado privilegios, él ya no participa de los privilegios de la iglesia y aun incluso él puede ser excomulgado de la iglesia. Él comienza a no ir, comienza a ausentarse en la congregación. Y esta pregunta nos lleva al cuarto motivo, a la terminación de la membresía, por la exclusión. Por la exclusión. Es uno de los motivos por el cual un miembro puede perder su membresía. Exclusión. ¿Qué es esto? ¿Cuáles pueden ser los motivos por el que un miembro sea excluido de su membresía? Por ejemplo, nos dice el documento, si un miembro cesa de asistir a las reuniones establecidas de la iglesia sin mostrar causa justa, o si al trasladarse él, es decir, se fue a otra región, no desea mantener un contacto vital con la iglesia en la cual él es miembro, puede ser excluido de ser miembro de la iglesia a la discreción de los pastores o ancianos. En tales casos, los pastores tratarán de contactar con la persona y de resolver la situación de esa persona. Si dichos esfuerzos no tienen éxitos, los pastores excluirán a aquella persona. La pregunta es, ¿para qué seguir teniendo a esa persona como miembro de la iglesia? Esa persona ya no da cuenta de sí, esa persona ya no asiste a la iglesia, esa persona se ha trasladado a otro lugar, no tenemos noticias, no tratamos de comunicar, no hay, se le excluye de la membresía. Ya no es parte de la membresía de la iglesia. Otro motivo puede ser, dice el documento, si un miembro no culpable de pecado que justifique una disciplina correctiva, aquí estamos hablando de una persona que no está siendo tratada disciplinadamente, no está en pecado, es una persona que está tranquilamente en la iglesia, y si esa persona renuncia a su compromiso de guardar cualquiera de los requisitos del estado de miembro contenidos en la sección 1 o en la sección 4 de este artículo, es decir, voy a detallar un poco lo que dice esas secciones, ya no profesa fe en nuestro Señor Jesucristo y arrepentimiento hacia Dios, ya no manifiesta una vida transformada por el poder de Cristo, ya no expresa su acuerdo con la confesión de fe, con los estatutos y la constitución de esta iglesia. Ella no está en pecado, pero manifiesta estas cosas contrarias. Ya no tiene la intención de dar apoyo de todo corazón a su ministerio. Ya no está dispuesto a someterse a su gobierno ni a la disciplina formativa ni correctiva de la iglesia. Ya no muestra una relación piadosa con la iglesia. Ya no asiste a las reuniones convocadas. Ha menguado su compromiso con nuestras normas como cuerpo. Ya no está comprometido con el sostenimiento financiero de la iglesia. Ya no promociona la edificación ni la paz dentro de la iglesia, ya no apoya ni se sujeta al liderato de los pastores, ya no practica una devoción personal a Dios, ni una vida cristiana piadosa, ni familiar, y usa su libertad cristiana para acercarse más al mundo en vez de separarse de éste. Cuando estas cosas comienzan a manifestarse en un miembro de la iglesia, los pastores excluirán a aquella persona de su membresía. Es otro modo donde una persona puede ser retirada de su membresía en la iglesia por exclusión. Cuando esta persona ya no responde a esto que se comprometió con esta iglesia local cuando se dio de alta como miembro. Sigue diciendo la Constitución, o sin causa justa cesa de practicar alguno de ellos como patrón de vida y sin embargo rehúsa renunciar voluntariamente, él puede ser excluido. Pero solo después de una amonestación debida de los ancianos. Ven que siempre está el trato antes de tomar la medida. Hay un trato de parte de los pastores. En tales casos, los pastores anunciarán a la congregación en una reunión establecida de la iglesia la exclusión de aquella persona del estado de miembro de la iglesia. Y la base de tal acción también tiene que ser manifestada en esa reunión. Se dará oportunidad para hacer preguntas y si no se levanta ninguna objeción que los pastores considere válida, la persona será excluida por los ancianos. Los pastores informarán a la persona que ya no es miembro de la iglesia. El punto número 5, el último punto que nos da por motivos por el cual una persona, un miembro puede ser quitada su membresía de esta iglesia local, dice lo siguiente, que es por la excomulgación.
Según la enseñanza de la Santa Escritura, dice el documento, una congregación tiene que cortar de su comunión y del conjunto de miembros visibles cualquier persona que enseñe o insista, en mantener doctrina falsa y herética, que impenitentemente se comporte de una manera inconsecuente con su profesión cristiana y que persiste en turbar la unidad, la paz o la pureza de la iglesia. La excomulgación viene a ser algo como un cese, un corte, no solamente de las autoridades de la iglesia, sino de dos miembros de la iglesia, de todo tipo de relación con esa persona. En Romanos capítulo 16, versículo 17 al 20 dice: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. El consejo de Pablo aquí, para con aquellas personas que andan causando divisiones y tropiezo en contra de la doctrina, es que la iglesia se aparte de ellos. La iglesia entera se aparte de esas personas. Encontramos en la palabra de Dios más principios como estos, en Mateo 18, del 15 al 22, pasaje que conocemos bien, ¿verdad? Jesús enseña a sus discípulos sobre la excomulgación. El Señor detalla un enfoque de varios pasos para responder a las ofensas pecaminosas en la comunidad de la iglesia. ¿Recuerdan el primer paso? Ve a la persona en privado, dile cómo ha pecado contra ti y reconcíliate si la persona está dispuesta. Si la persona ofensora se arrepiente, no se requiere ninguna otra acción. Ya está, allí se acabó todo. Segundo paso, si no te escucha, vuelve con 2 o 3 testigos para tener nuevamente la conversación, estableciendo los hechos y las pruebas delante de esos testigos. Tercer paso, si la persona todavía se niega a escuchar y a arrepentirse de su pecado, lleva ante toda la iglesia, ante los pastores, y presenta allí el caso en su contra. Y el cuarto paso, si aún no hay arrepentimiento, la iglesia debe excomulgar al pecador. Las palabras de Jesús son: tenle por gentil y publicano. Es claro, ¿verdad? Encontramos también principios de esto en 1 Corintios 5, del 1 al 13, en Tito 3, del 10 al 11, y en otros versículos también que, si tú quieres, yo te lo puedo dar. El documento dice: el procedimiento a ser observado en tal excomulgación se presenta en la sección 2 del artículo 6 de esta Constitución. Repito, que estudiaremos la próxima vez, si Dios quiere. Terminando aquí, los motivos por el cual un miembro puede dejar de ser miembro de una iglesia local. Ahora, en este párrafo B, donde damos finalización a este artículo 5, vemos las implicaciones de la terminación. Y aquí comentaremos poco, más bien leeremos, porque lo que aquí dice queda claro, las implicaciones de la terminación. Dice el primer punto: la Iglesia Bautista Reformada, es decir, esta iglesia, no existe en forma aislada, sino que es parte de la Iglesia Universal de Cristo, compuesta de todas las iglesias verdaderas. Por lo tanto, una comunicación abierta, franca entre las iglesias es vital para la pureza, paz, edificación y unidad de la Iglesia Universal. Por lo tanto, los pastores, a su discreción, pueden revelar a los miembros de esta iglesia y a otras iglesias las circunstancias bajo las cuales se terminó el estado de miembro de una persona. Esto ya no pasa a ser algo privado de la iglesia, porque entendemos que esta iglesia no, como dice allí el principio, no existe en forma aislada. Ella es parte de la Iglesia Universal. Por tanto, ella debe comunicar esto a las demás iglesias donde ella tiene comunión, que el término del estado de la membresía de ciertos miembros ha finalizado. ¿Por qué motivo debe hacer esto? ¿Por murmuración? Hermanos, por chismerío,
No, dice nuestro documento, para la pureza, la paz y la edificación y la unidad de la iglesia universal. Porque esas personas pueden acercarse a otras iglesias y pueden tratar de hacer allí lo que trataron de hacer aquí. Entonces las otras iglesias tienen que estar alerta de quiénes son y qué tipo de comportamientos son lo que tienen estas personas, estos hermanos. En 1 Timoteo 1, 19, 20, dice, naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, aquí está nombrando Pablo a Alejandro nuevamente, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí está Pablo hablando a Timoteo que tenga cuidado con estas personas, les está informando para que se guarde, para que no se mine la iglesia de división. Pablo también le dijo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Pablo informa, mira que hay hermanos que están en esta condición, se han apartado, están andando desordenadamente, ten cuidado con ellos, ya no hacen parte de nosotros. Sí, hermanos, podemos y debemos decir y contar por amor a las iglesias de Jesucristo que los que están con nosotros ya no permanecen con nosotros, los que caminaban con nosotros ya no andan con nosotros y se salieron para que se manifestase que precisamente quizás no son de nosotros. Es una obligación nuestra. El segundo punto dice, además, esta iglesia bautista reformada no existe aislada tampoco de la sociedad en general, sino que tiene una obligación moral de actuar con integridad y de mantener su testimonio delante de las autoridades civiles y delante de la sociedad en general. Por lo tanto, los pastores, a su discreción, pueden revelar a las personas fuera de los círculos eclesiásticos ya mencionados las circunstancias bajo las cuales se terminó el estado de miembro de una persona. ¿Pero qué tendrá que ver el mundo con esto? ¿A quién le interesa al mundo si aquí ha dejado de estar una persona o no? En Proverbios capítulo 29, versículo 24 dice, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. O en Levítico 5.1 dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Tengo que ir a contar a los incrédulos lo que pasó en mi iglesia? ¿Qué entenderá esa persona acerca de eso? Pero hermano, si sale en la conversación, si da el caso que sale en la conversación, o te dicen, mira, me enteré que tal miembro de tu iglesia es una persona mentirosa, me ha engañado, me robó, defraudó, o siendo una persona casada lo vi con otra mujer o maltratando a su familia, así serán todos de tu iglesia, seguramente. Hermanos, tenemos la obligación de decir, esa persona ya no es miembro de nuestra iglesia. Porque precisamente por ser todo eso que acabas de decir, porque Cristo no admite en su iglesia a personas como tales comportamientos y nosotros en nuestra iglesia no permitimos tampoco que personas que vivan así formen parte de nosotros. Y podemos ir y decir, esa persona no es de nuestra iglesia. Esa persona ha sido echada de nuestra iglesia, precisamente por lo que tú me estás contando. Y cuando hacemos esto, estamos guardando el testimonio de nuestra iglesia local, porque tenemos la obligación moral de actuar con integridad y de mantener el testimonio, hermanos, delante de los hombres. No es que vayas por ahí, es que si te da el caso, tú tienes que decirlo. Y tienes que contarlo, porque estás guardando el testimonio de tu iglesia. El documento dice, por lo tanto, los pastores y su discreción pueden revelar a personas fuera de los círculos eclesiásticos ya mencionados las circunstancias bajo las cuales se terminó el estado de miembro de una persona. ¿Quedó claro eso, hermanos? El tercer punto y último de este párrafo B, dando conclusión así a este tema de la membresía de los miembros, en este artículo 5 dice, la terminación del estado de miembro no da licencia a miembros anteriores para sembrar discordia, difundir enseñanzas falsas o calumnias, ni envolverse en cualquier otra conducta que amenace la paz y la unidad de esta iglesia,
ni de la Iglesia universal. Por lo tanto, cuando se manifiesta que un miembro anterior se conduce de una manera divisiva, los pastores pueden emitir cualquier amonestación que ellos consideren apropiada para preservar la paz y la armonía de esta congregación y la Iglesia universal. Esto es algo que a mí se me hizo un poco confuso poder entender bien el contexto de lo que dice aquí. Y hablando con José, pudimos entre los dos determinar lo que aquí dice. Hay un miembro que está en cierta conducta dentro de la iglesia. Ese miembro es reprendido, amonestado, hasta llegar al punto que ese miembro no responde a la amonestación, ni a la corrección, ni a la disciplina. Ese miembro es excomulgado de la congregación. Pero quizás ese miembro pueda seguir viniendo aquí. Ese miembro es excomulgado, él ya no pertenece a la iglesia, pero quizás él sigue viniendo aquí. Y resulta que esa persona continúa o comienza una obra de discordia, de división, de calumnia, de infamia contra los pastores, de murmuraciones. ¿Y cómo va a actuar la iglesia? La iglesia está obligada a ponerse delante de esa persona, a manifestar delante de esa persona tanto amonestaciones como reprensiones, hasta llegar al punto de prohibirle a esa persona quizás no presenciar más esta congregación. Este puede ser un caso. Otro caso puede ser una persona que ha sido excomulgada por los mismos tratos, ella no ha venido al orden, y es excomulgada y la persona ya no pertenece a esta iglesia. Y ahora resulta que esta persona anda por ahí divulgando su situación, difamando a los pastores, denigrando el nombre de esta iglesia local, murmurando y haciendo una obra totalmente destructiva para con otras iglesias e incluso llamando por teléfonos a miembros de esta iglesia para poder persuadirlos de alguna manera de sus propios pecados. Y eso es algo que puede suceder y sucede, y hemos visto que ha sucedido. Los pastores están llamados a seguir hablando y tratando con esas personas, quizás aún en un principio, quizás no va a poder seguir haciéndolo, en amonestación y reprensión. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás buscando llamando a los miembros de esta iglesia? ¿Cuál es tu propósito? Tú ya no perteneces aquí. Continúa tu camino. Tú ya no perteneces a esta iglesia. Y reprenderlo y amonestarlo. ¿Por qué sigues tratando de hacer daño a la iglesia de Cristo? Y no solamente los pastores, sino que aún los miembros de esta iglesia pueden llegar a hacer eso. Ponerse en comunicación con esas personas, esos miembros anteriores, y decirle en amonestación lo que están haciendo mal. Y lo peligroso que es eso para la vida de esa persona. Como también ha pasado en algún momento anteriormente. Es la iglesia de Cristo. Y ninguno de nosotros tenemos el derecho de actuar como a nosotros se nos venga en gana cuando estamos en desacuerdo o no estamos de acuerdo con alguna cosa en la iglesia. No tenemos el derecho. Es la iglesia de Jesucristo y Él nos dio las directrices, las normas para que nos conduzcamos de tal manera que no dañe al cuerpo de Cristo, que no dañe a las almas que pertenecen al cuerpo de Cristo, en una iglesia local como en otras iglesias locales. Las advertencias que encontramos en las cartas del Nuevo Testamento son muchas en cuanto a personas que tratan de hacer este daño a la iglesia. Pero los miembros maduros, los miembros que conocen la palabra de Dios y que temen al Señor y que aman a Jesucristo y a la iglesia de Jesucristo, cuando llegue el momento de que ellos no estén de acuerdo más con esta iglesia, o por algún motivo quieran darse de baja, ellos se conducirán de manera ordenada para guardar la paz, la unidad dentro de la iglesia de Cristo. Esa es la manera, ese es el orden, ese es el llamado. Por eso es necesario que dentro de un documento como este, que es nuestra Constitución, esté establecido tan puntualmente puntos como esto. Puntos dentro de una Constitución que tú has firmado o que tú firmarás, que estás de acuerdo y te comprometes en cumplir.
apoyar, ayudar y estar allí activamente. Y aun cuando eso deje de suceder, eres consciente que firmas tu manera de proceder en ese momento. Todos somos responsables, hermanos, de nosotros mismos. Así que tenemos que tomar el compromiso y debemos tomar la parte que nos toca a cada uno como miembros responsables de esta iglesia local. Esto es algo bueno, es algo que nos ordena, algo que nos permite vivir en contra de los pecados que moran en el corazón de cada uno de nosotros. Es por amor a Cristo y por amor a la iglesia de Jesucristo. Eso es lo primero y lo más importante. Y cuando eso sucede, seguro que Cristo es el que conduce a la persona al orden establecido en su iglesia. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar.